Bueno, pues vamos a continuar con nuestra serie de sectas y religiones. Estamos apenas en el tercer mensaje y vamos a ver la tercera parte de las enseñanzas del catolicismo. Vimos en las primeras dos partes, en primer lugar, que los textos apócrifos o deuterocanónicos, no canónimos, esos no existen, y la voz del Papa, en segundo lugar, no tienen la misma autoridad que la Biblia. Hemos explicado cómo no son ellos inspirados por Dios y dimos muchos argumentos y evidencias razonables. Ahora, la otra fuente que el catolicismo toma como una supuesta fuente inspirada por Dios y que pone al mismo nivel que la Biblia es la tradición. El catolicismo tiene como la base de sus enseñanzas a la tradición oral y la tradición escrita. Hoy hablaremos de la tradición oral. La tradición oral involucra lo que enseña el Papa o lo que han enseñado los diferentes papas, ¿verdad? Cuando ellos dictaminan que algo es tradición, entra dentro de todo ese bloque de enseñanzas, y la tradición escrita es la palabra de Dios. Es por eso que tenemos que hablar estos mensajes antes de iniciar directamente con las doctrinas, porque muchos pueden decir, bueno, pues eso no está en la Biblia, pero es tradición. Entonces la tradición también es inspirada por Dios, por lo que esto también viene de parte de Dios. Y por eso es necesario que nosotros, antes de ver las enseñanzas, estudiemos si la tradición también es inspirada por Dios y si tiene la misma autoridad que la Biblia. Tenemos que estar preparados para poder defender este punto y demostrar por qué solamente la Biblia es la única fuente de autoridad de parte de Dios. De nada sirve que nosotros sepamos todo lo que la Biblia dice si un amigo católico cree que también la tradición es inspirada por Dios, porque te va a decir esto. No lo dice la Biblia, pero lo dice la tradición. Por lo que tenemos que saber defender este punto, explicar por qué la tradición no es igual en autoridad a la palabra de Dios. Antes de empezar con los diferentes argumentos, las diferentes evidencias, diferentes razones que nos demuestran esto, tenemos que aclarar qué es la tradición, porque tradición y tradiciones son cosas distintas. Nosotros cuando oímos la palabra tradición por nuestra cultura, lo identificamos con algo que ha sido enseñado por diferentes generaciones, que lo que hacía el abuelo, el bisabuelo, lo hacía mi papá. Esto es una tradición familiar, esta es una tradición mexicana. Significa algo que han hecho otras generaciones y que hoy seguimos haciendo nosotros de generación en generación. La Biblia utiliza en el Nuevo Testamento la palabra tradición, pero no está hablando de esto, aunque puede tener cierta relación, pero el término, la definición exacta de la palabra tradición que encontramos en el Nuevo Testamento es precepto o enseñanza. Cuando nosotros encontramos que el Nuevo Testamento habla de tradición, es la palabra griega paradosis, que significa precepto o enseñanza. Entonces, en su definición exacta, es decir, si leyéramos nuestra Biblia en su idioma original, en griego, ¿verdad?, la palabra tradición viene a tomar otro sentido. Y concluiríamos que sí puede haber tradiciones, entre comillas, de parte de Dios, porque si tradición significa precepto o enseñanza, sí podemos concluir que hay enseñanzas de parte de Dios, o Dios no enseñó nada, ¿no? Dios enseñó algo, por lo que hay enseñanzas de parte de Dios, por lo que hay tradiciones, por así decirlo, de parte de Dios. ¿Cuál es la tradición que Dios inspiró? La tradición escrita. Recordemos, tradición significa precepto o enseñanza, por lo que estamos diciendo que el precepto escrito, la enseñanza escrita, es lo que viene de parte de Dios. La tradición de Roma es la tradición oral y es diferente a las tradiciones. Las tradiciones son mandamientos fuera de la Biblia que se han anexado con el paso del tiempo, que enseña a la gente, que cree la gente, que vive la gente, porque lo enseñó el papá, porque lo hacía todo el país, ¿verdad? Porque lo dijo el pastor, y que no están fundamentadas en la Biblia. Por ejemplo, yo tengo un par de mensajes que se titulan Religiosidad, ritos y tradiciones en la iglesia, donde hablamos a creyentes cristianos y explicamos cómo hay muchas cosas que creemos que son de cierta manera y que no lo son, pero lo creemos por tradición, porque así nos lo dicen, pero no está en la palabra de Dios.
Pero la tradición romana es otra cosa. Según Roma, la tradición es las enseñanzas o la enseñanza que los apóstoles transmitieron los primeros años únicamente de manera oral. Y así dicen ellos, se siguen transmitiendo hasta el día de hoy. Ellos dicen, no, estamos enseñando lo que los apóstoles enseñaban de manera oral. No están escritas en ningún papel, pero eso lo enseñaban los apóstoles. Ellos le llaman tradición, pero lo correcto es referirnos a ella como tradición oral, aunque aclaro, durante el estudio le llamaremos únicamente bajo el nombre de tradición. Dice Roma que esta tradición, al igual que aquello que fue puesto por escrito, la tradición escrita, la Biblia, tiene la misma autoridad, como ya lo mencionamos. Y el catolicismo afirma esto porque según ellos la Biblia no puede ser la única norma de fe, ya que los primeros cristianos no tenían Nuevo Testamento, por lo que concluyen, la única regla de fe era la tradición oral. Según ellos, el Nuevo Testamento vino más tarde, cuando una gran parte de la tradición oral ya se había escrito. Entonces afirman que fue la Iglesia Católica Romana que produjo el Nuevo Testamento, que elaboró el canon y que por tal razón, dicen, solamente ellos pueden ser el único maestro autorizado para enseñar las Escrituras. Cuando llegue el periodo de la Reforma, se empiezan a dar cuenta muchos reformadores que la tradición y la Biblia afirmaban cosas distintas, por lo que ellos empiezan a exigir la sola escritura, que significa solamente las Escrituras. Se empiezan a dar cuenta, por ejemplo, que la venta de indulgencias no estaba en la palabra de Dios, que la salvación no era por obras, que la confesión de pecados era al Padre Celestial únicamente, etcétera, etcétera, y empiezan a exigir la sola escritura. Roma se ve en un gran conflicto porque se empiezan a encontrar entre la espada y la pared, acusados de enseñar algo que no tenía fundamento en la palabra de Dios. La gente empieza a exigir la voz de Dios y no la voz del hombre. Queremos lo que está en la palabra, no lo que la gente dice, lo que Dios inspiró y no lo que el hombre inventó. Entonces, ¿qué argumenta Roma? Que el sola escritura ni siquiera se enseña en la Biblia, por lo que es correcto tener como regla y fundamento de fe a las Escrituras y a la tradición. Dicen ellos, es que la Biblia nunca dice que la tradición no viene de parte de Dios. Habría que preguntar dónde dice que sí viene de parte de Dios. Dice Roma que la tradición y la Escritura tienen la misma autoridad porque ambas provienen de parte de Dios. ¿Es esto cierto? Por supuesto que no, y vamos a ver ahora sí 8 argumentos que lo demuestran. 8 argumentos razonables. Yo le pido a todo amigo católico que se dé la oportunidad de terminar de escuchar estas enseñanzas y que le pida a Dios sinceramente que le muestre cuál es la verdad. Yo no voy a enseñar nada según mi interpretación. Cada pasaje que veamos vamos a ver por qué lo que estamos diciendo es así. Vamos a ver nuevamente muchas evidencias basadas en la razón. No vamos a inventar ni manipular nada. En primer lugar, ¿de dónde saca Roma que la tradición oral también es inspiración divina? ¿Cuál es la base, el argumento que Roma utiliza para decir que la tradición oral está enseñada o está ordenada por Dios? Segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 15 es el fundamento de su enseñanza. Este pasaje lo voy a leer como seguiremos haciendo y lo hemos hecho hasta el día de hoy, de una versión de la Biblia católica, la Nácar Colunga, que ellos dicen es la más apegada al idioma original, al griego o al hebreo en sus respectivos casos. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 15, dice Pablo a los de Tesalónica: manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya sea de palabra o por carta nuestra. Este pasaje es la base de su argumento. Dicen, aquí habla de tradiciones escritas y de tradición oral. Quiero aclarar que la base del fundamento de esta enseñanza de Roma no viene porque en este pasaje se utiliza la palabra tradición. O sea, ellos no dicen, mira, aquí está la tradición porque aquí habla de tradición. No, porque ellos reconocen que tradición es la palabra griega paradosis, que significa precepto o enseñanza. Entonces, en el texto griego no menciona la palabra tradición. Así se tradujo, creo yo, de manera inadecuada. Lo más correcto hubiera sido que se pusiera precepto o enseñanza. Roma entiende esto, ¿verdad? Y no apela a la defensa de la tradición oral en el sentido de que aquí se utilice la palabra tradición. O sea, ellos no dicen, como aquí dice que guardemos las tradiciones, la tradición viene de parte de Dios, porque ellos reconocen que esta palabra tradición significa precepto o enseñanza. Por lo que este pasaje, traducido adecuadamente, diría así: manteneos pues, hermanos, firmes y guardad las enseñanzas o los preceptos en que habéis sido enseñados, ya sea de palabra o por carta nuestra.
El punto de Roma, la base de su argumento no es que diga aquí la palabra tradición, sino que aquí habla de una tradición oral. Quiero explicar, la tradición es una enseñanza y es por eso que cuando Jesús ataca las tradiciones, la base de su ataque tenemos que entender no es contra la palabra tradición en sí misma, sino de dónde provenían. Cuando él ataca a los fariseos y les dice, ay de ustedes porque prefieren las tradiciones de hombres en lugar de la palabra de Dios, el conflicto aquí no es con la palabra tradición, porque significa enseñanza. Puede haber una enseñanza correcta o incorrecta. Jesús las ataca porque eran tradiciones de hombres, o sea, enseñanzas de hombres. Esto nos muestra que puede haber enseñanzas de parte de Dios, que son las que están en la palabra de Dios. La pregunta aquí a responder entonces es si la tradición oral, la enseñanza oral, tiene el mismo valor que la escrita, que la palabra de Dios. Y repito, y cerrando el círculo de todo esto, este es el punto de Roma. En este pasaje ellos apelan a la defensa de la tradición oral, insisto, no porque se utilice la palabra tradición, sino porque se habla de tradiciones habladas, de enseñanzas habladas. El texto dice, guardad las tradiciones en que habéis sido adoctrinados, ya sea de palabra o por carta nuestra. ¿Qué es lo que dicen entonces? Ya ves, aquí está la tradición oral, porque Pablo dice que guardemos las enseñanzas o las tradiciones en que hemos sido adoctrinados, y él aclara, ya sea de palabra o por carta nuestra, tradición oral, tradición escrita. Si esto fuera así, si esto es lo que Pablo quiso decir, habría que hacer una pregunta: ¿cuáles son estas tradiciones que Pablo enseñó de manera oral? Porque hay que dejar bien claro que lo que hoy en Roma enseña, la tradición oral de Roma no puede ser la tradición oral de los apóstoles, porque no concuerda con la Biblia, y veremos numerosos ejemplos de esto en las siguientes lecciones. Entonces, si hubieran tradiciones orales, si Dios hubiera inspirado algo y hubiera ordenado que se transmitiera de manera oral, sería otra tradición completamente diferente, no las que hoy enseña Roma, porque Dios no puede contradecirse. La tradición romana no es la enseñanza directa de los apóstoles. ¿Por qué? Porque los apóstoles no enseñaban lo que la tradición romana enseña. La tradición romana la ha ido agregando, quitando conforme pasa el tiempo, como veremos un par de ejemplos durante este estudio. Uno de ellos es este. Por ejemplo, 1950 el Papa Pío XII decreta que María había ascendido corporalmente al cielo, o sea que no murió. Ella, al igual que Jesús, asciende corporalmente. Esto no se enseñó durante todos estos años. Si tú buscas registros anteriores, no era una tradición en la Iglesia Católica Romana. Esto se decreta hasta 1950, después de que Pío XII convoca al concilio y llega a la conclusión de que esto también era tradición, aun cuando durante 1950 años no lo fue. Y esto es impresionante porque nos enseña cómo de repente puede cambiar algo y tenemos una enseñanza impuesta por el ser humano y no por Dios. Pío convoca y dice, yo creo que esto también es tradición, vamos a buscar diferentes enseñanzas que lo justifiquen. No, pues hay una capilla aquí donde María está ascendiendo al cielo, entonces eso tal vez es muestra de que estas personas creían que lo había hecho. No, pues sabes que sí es cierto, estuvimos cegados durante todos los años, eso creyó la iglesia por lo que es tradición. No, señor, no puede ser así. Ellos no llegan con una base de documentos para ver qué evidencias demuestran que era tradición. Ellos dicen, vamos a justificar que esto también es una tradición. Y así hay muchos ejemplos que nos demuestran cómo la tradición es una conclusión a la que llega la iglesia basada en sus razonamientos, en su conveniencia y no en la enseñanza directa de los apóstoles. Veremos más ejemplos por si alguien no está convencido con esto, mucho más claros y contundentes que nos demuestran y nos van a dejar bien claro que la tradición no es inspirada por Dios. Si esto es así, hay que preguntarnos a qué se refería Pablo entonces. ¿Por qué habla de que permanezcan en la enseñanza que recibieron de manera oral o de manera escrita? En ese entonces no había radio, no había televisión, no había internet, mucho menos Facebook. Hoy personas se mueren si se quedan 10 minutos sin internet, por lo que tenían dos formas de predicar el evangelio: uno, de viva voz, como lo estamos haciendo en este momento, y dos, a través de cartas. Y a esto es a lo que se refiere Pablo, a que efectivamente le enseñó de palabra, pues sí, no era mudo, cuando estaba en vivo frente a ellos, y también a través de cartas. Pero esto, queridos amigos y hermanos míos, jamás es base alguna para concluir que aquí está ordenada, instituida, mandada la tradición oral, y mucho menos el tipo de tradición que enseña Roma. ¿Pablo enseñó de voz? ¿Pablo enseñó de palabra? Sí.
Pero toda enseñanza, ya sea de palabra o escrita, siempre debía concordar con la Biblia, como él mismo dijo en Gálatas 1, del 6 al 8. Es lo mismo que sucede el día de hoy. Yo estoy enseñando hoy a través de la manera escrita. No estoy escribiendo y nadie está leyendo un libro. Están escuchando una enseñanza hablada, una enseñanza oral. Lo que yo estoy hablando puede o no venir de parte de Dios. Déjame explicar esto. Si yo me paro hoy o el domingo, nadie puede antes del mensaje decir lo que voy a escuchar es palabra de Dios, porque ya hemos aclarado que lo importante no es el mensajero o la forma en que llegó el mensaje, sino el mensaje mismo. Tú no puedes decir que lo que yo dije es de parte de Dios simple y sencillamente por verme ahí parado. Tienes que escuchar lo que yo dije, compararlo con las Escrituras, y si va conforme a la palabra de Dios, entonces lo que yo dije viene de parte de Dios. Y podríamos decir que mi tradición oral, mi enseñanza oral fue inspirada por Dios. Pero si no concuerda con la palabra de Dios, entonces no fue inspirada por Dios. Es lo mismo que sucede en el caso de Pablo y en el caso de las enseñanzas orales. No es que todo lo que se hable no viene de parte de Dios, por supuesto que no. Si alguien habla algo y va de acuerdo a la palabra de Dios, fue inspirado por Dios. Pero no podemos concluir que si alguien habla algo que no está basado en la palabra de Dios y contradice la palabra de Dios, fue inspirado por Dios. Pablo mismo dice esto: guarden lo que yo les enseñé, ya sea de manera oral o escrita, pero siempre que vaya conforme lo que yo les digo, lo que cualquiera les dice, a las Escrituras. Mas si aún nosotros, un ángel del cielo, les dice Pablo en Gálatas 1, del 6 al 8, se os aparece y les predico un evangelio diferente al que os hemos predicado, el tal sea anatema. Punto. Y esto es muy lógico, ¿verdad? Porque si no hubiera un registro escrito, ¿cómo podríamos comprobar si algo viene o no de parte de Dios? Imagínate que cualquier charlatán se levantara y dijera: no, pues un ángel se me apareció, y como sí puede haber tradiciones nuevas, orales, ¿verdad? Creeríamos entonces todo lo que la gente dice. Y si no hay una norma de fe escrita, ¿cómo entonces decirle que está equivocado? Al igual que concluyeron en 1950 que María ascendió corporalmente al cielo, ¿qué tal que yo digo que también Dios me dijo, y qué tradición, que los marcianos existen, que las suegras son buena onda o cosas por el estilo, y lo dictaminamos como tradición? Cada quien podría inventar lo que quiera, y este sería el gran peligro que correríamos si no hubiera una norma de fe escrita. ¿De dónde nacen todas las sectas y todos estos grupos que empiezan a desviar a la gente de la palabra de Dios? De personas que dijeron tener una nueva revelación, que no iba de la mano con la palabra de Dios. No puede haber revelaciones fuera de la palabra de Dios, como que el Señor me dijo esto y no está en la Biblia, pero a mí se me da la gana porque un ángel se me apareció. No, Señor, fue un ángel, pero de Satanás. Si Dios te habló algo, tiene que ir de acuerdo a la palabra de Dios, tiene que ir conforme a las Escrituras. Lo contrario sería como enseñar leyes, juzgar y defenderse sin una constitución. ¿Quién sabría y quién diría que es correcto y que no es correcto? No, pues es que yo creo que es correcto esto. No, pues yo creo que no es correcto. Tiene que haber una constitución que diga qué es lo que es correcto y lo que no es correcto para entonces poder juzgar. Si no, cada quien haría lo que le da la gana. Lo mismo es con la palabra de Dios. Si no hubiera esa constitución del Señor, esa norma de fe escrita, cada quien diría, pues esto también viene de parte de Dios, y demuéstrame lo contrario. Entonces tiene que haber definitivamente, por donde lo quieras ver, una norma de fe escrita con la cual podamos comparar nuestras creencias, nuestras enseñanzas, para saber qué viene de Dios, qué no viene de Dios. Ahora vamos a ver muchas más razones que nos demuestran por qué ni la tradición ni las tradiciones pueden ser consideradas como inspiradas por Dios. Punto número 2, es mentira que los primeros cristianos no tenían escrituras. Es mentira que dependían solamente de la tradición. Es mentira que la Iglesia Católica Romana fue la que nos dio el Nuevo Testamento. Y es mentira que solamente Roma puede interpretar y enseñar correctamente las Escrituras. ¿Por qué? Por 5 puntos que voy a explicar dentro de este punto número 2. En primer lugar, los primeros cristianos ya tenían el Antiguo Testamento, y la evidencia es la cantidad de veces que en el Nuevo Testamento se citan pasajes del Antiguo Testamento. Entonces, ellos podían verificar en estas Escrituras si un mensaje venía o no de parte de Dios, como hacían los cristianos de Berea, de los cuales ya hablamos en Hechos 17:11. Este pasaje demuestra no solamente que ellos ya tenían
las escrituras, bueno, la palabra de Dios más bien enseñada de manera escrita, porque eso es lo que significa escrituras, sino también demuestra que Roma no es la única fuente de autoridad quien tiene la facultad de interpretar y enseñar las escrituras, porque si solamente Roma fuera la única institución autorizada por Dios para enseñar las escrituras e interpretar, ¿qué pasaría con los cristianos de Berea? Si únicamente Dios decidió que hay una institución que puede interpretar, ¿qué sucede cuando te encuentras con un grupo de personas que van a confirmar si lo que les predican es respaldado por las escrituras? Acuérdate que Roma dice que Pedro fue el primer papa. Entonces, los primeros apóstoles ya pertenecían a esta organización que Jesús instituyó, suponiendo y tomando y aceptando toda la interpretación romana. Ellos enseñan a los cristianos de Berea, y los cristianos de Berea van a confirmar con las escrituras si lo que les están predicando los primeros líderes del catolicismo es cierto o no es cierto de acuerdo a la palabra de Dios. ¿Qué sucede si Dios determinó que solamente la Iglesia Católica Romana, este grupo de líderes, fundadores, enseñara e interpretara correctamente? Se les condenaría. Oye, ¿qué te crees para ir a checar con las escrituras si nosotros somos la única fuente inspirada y autorizada por Dios? La pregunta que hay que hacer y que le hago a todo amigo católico que nos escucha es ¿por qué a los creyentes de Berea no se les condena si supuestamente nadie más que Roma y sus líderes tiene la facultad de enseñar la palabra de Dios? ¿Sabes algo? No solamente no se les condena, sino que se les aplaude. Dice que estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, porque iban a confirmar con las escrituras si lo que les predicaban era de esa manera. Y es lo que tenemos que hacer nosotros. No decir, ay, me lo dijo no sé quién, ya lo tomo de parte de Dios. Tenemos que ir a verificar con la Biblia si lo que nos están hablando viene o no de parte de Dios. Si lo que nos están hablando va de acuerdo a la palabra de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 20, dice el que ellos consideran el primer papa, lo siguiente. Dice, pues debéis ante todo saber, dice Pedro, estoy leyendo la Nácar Colunga. Bueno, vamos a leer desde el versículo 19. Y tenemos aún algo más firme a saber, dice Pedro. La palabra profética, a la cual muy bien hacéis en atender, como a lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y el lucero se levante en nuestros corazones. Versículo 20. Pues debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. No hay tal cosa como que yo creo que esto significa aquello o lo otro. Dice Pedro, ninguna profecía de la Escritura es interpretación privada. Profecía no significa que las cosas que hablan del futuro. No, señor. Profecía significa aquello que Dios inspiró, una palabra inspirada por Dios. La definición de profeta, profeteuo, es el que habla inspirado por Dios. Puede haber inspiraciones de Dios que hablen del futuro, puede haber inspiraciones de Dios que hablen de asuntos relacionados con la vida actual, etcétera, etcétera. Entonces, cuando Pedro dice que ninguna profecía es de interpretación privada, es nada de lo que Dios habló es interpretación privada. ¿De dónde sacan entonces que una institución o una persona o grupo de personas tienen interpretación correcta cuando el mismo Pedro, su supuesto fundador, ¿verdad?, dice nada de lo que Dios habló es interpretación privada? Es la Biblia la que se interpreta a sí misma y no un grupo de personas. Dice después el versículo 21, porque la profecía no ha sido dada en los tiempos pasados, no ha sido en los tiempos pasados proferida por voluntad humana, antes bien, movidos del Espíritu Santo, hablaron los hombres de Dios. En segundo lugar, la iglesia primitiva no solamente tenía el Antiguo Testamento, sino que tenían también el Nuevo Testamento, porque este se escribe del 25 al 80 después de Cristo, y la evidencia son los cientos, miles de manuscritos que existen y que tenemos actualmente como evidencia desde muchos años antes de que se formara la Iglesia Católica Romana. O sea, el Nuevo Testamento se escribe del 25 al 80 después de Cristo. En ese tiempo ni siquiera existía la Iglesia Católica Romana como institución. Esta se forma
forma hasta el 325 después de Cristo, cuando Constantino convoca el primer concilio de Nicea. Es decir, más de 200 años antes de que se formara la Iglesia Católica Romana oficialmente, ya había una norma de fe, una regla de fe escrita entre los primeros cristianos, y repito, a favor no tenemos argumentos, sino evidencias, manuscritos que podemos nosotros verificar actualmente con nuestros propios ojos, que provienen de cientos de años antes de que se formara la Iglesia Católica Romana. En tercer lugar, tenemos que en el Nuevo Testamento se afirma que ya tenían escrituras. No estamos hablando de prédicas o de tradición, sino escrituras. Ya lo tenían en ese tiempo como una regla única de fe, donde ellos podían confirmar y verificar si el mensaje venía o no de parte de Dios. Segunda de Pedro 1:17 al 21, como ya lo leímos, habla precisamente acerca de esto. Dice desde el versículo 17: Él recibió de Dios, Padre, el honor y la gloria, cuando de la magnífica gloria se hizo oír aquella voz que decía: Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Y esta voz bajada del cielo la oímos con los que estábamos en el Monte Santo. Y tenernos aún algo más firme, a saber, la palabra profética, la cual muy bien hacéis en atender, como lámpara que luce en lugar tenebroso, hasta que luzca el día y lucero se levante en vuestros corazones. Porque debéis ante todo saber que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. Ya tenían ellos escrituras. Y en cuarto lugar, muchos de los primeros padres de la iglesia ya citaban, me refiero a padres como a líderes, así se les llama, pero ellos no se les llamaba padres, sino líderes, ¿verdad? Estamos diciendo, ya citaban pasajes del Nuevo Testamento mucho antes que Roma hiciera un canon oficial. Hay ejemplos y detalles de esto en el primer módulo, que es la veracidad de la Biblia, donde vemos todas las citas del Nuevo Testamento de los primeros líderes de la iglesia, mostrándonos que antes de Roma ya había un documento escrito con la enseñanza de parte de Dios. En tercer lugar, no es cierto que las Escrituras son solamente tradición escrita. Repito, no es cierto, en tercer lugar, que las Escrituras son únicamente tradición escrita. La Biblia jamás afirma ser tradición que corrió de manera oral y luego se puso por escrito. Si así fuera, entonces la tradición oral y la Biblia concordarían, pero no es así. Muchas veces se contradicen. La Biblia dice algo, la tradición oral dice otra cosa. ¿Qué nos muestra esto? Que una de ellas no proviene de parte de Dios. La Biblia no es esta, porque la Biblia tiene muchas formas de comprobar su veracidad. La tradición no. La Biblia entonces no es tradición hablada, puesta por escrito. La Biblia es inspiración de Dios puesta por escrito. Nunca la profecía, la palabra de Dios, fue traída por voluntad humana. Ojo con este pasaje. Si la Biblia fuera tradición oral puesta por escrito, estamos hablando que los hombres están poniendo por escrito lo que Dios ya había inspirado antes. Pero aquí no dice esto, ¿verdad? Dice, nunca la profecía, la palabra de Dios fue traída por voluntad humana, sino que fueron inspirados por el Espíritu Santo. O sea, escribieron lo que Dios les inspiró. Lo que el catolicismo afirma es lo contrario, que los escritores de la Biblia decidieron poner por escrito la tradición oral. O sea, que la voluntad humana fue la que llevó a cabo la escritura de la palabra de Dios. Ellos dijeron, vamos a escribir la tradición oral, fue su voluntad. La Biblia dice que no fue así, que lo que ellos escribieron fue lo que Dios les inspiró. Hay que preguntarnos por qué no escribieron también la tradición oral, pero ese es otro punto que vamos a ver precisamente en unos segundos, ¿verdad? Punto número 4, la Biblia contiene toda la revelación esencial. Este punto es importantísimo. La Biblia contiene toda la revelación esencial. ¿Qué quiero decir con esto? Que Dios no requiere de otra fuente complementaria, llamémosle tradición, que complemente las enseñanzas de la Biblia. En la misma Biblia se afirma que Cristo hizo muchas cosas, pero que las más importantes de mencionar y todo el plan de salvación para el ser humano habían sido puestas por escrito. ¿Dónde dice esto? Veamos un par de pasajes interesantísimos. Número 1, Juan 20, versículo 30. Leeré la versión de la Biblia católica Nácar Colunga. Juan 20, versículo 30. Juan capítulo 20, versículo 30. Vamos a ver cómo la misma Biblia habla
de la suficiencia de ella misma. O sea, si hubiera necesidad realmente de otra fuente de inspiración, la Biblia hablaría de esto, pero no es así. Juan capítulo 20, versículo 30 y 31. Me está fallando aquí un poquito la versión en línea de la Biblia Nácar Colunga, pero ahí está. Juan capítulo 20. Les recuerdo que pueden ustedes, si no tienen alguna versión de la Biblia católica en casa, buscar en internet. Hay páginas católicas donde tienen las diferentes versiones. Yo lo que les recomiendo es solamente que si tú tienes una Biblia católica en casa, te fijes si no tiene comentarios del ser humano. Y esto tanto para la católica como para la cristiana, ¿eh? Hay Biblias cristianas con muchos comentarios del hombre y algunos pueden ser inadecuados. No des por sentado que porque tiene el sello de editorial cristiana, ya todo lo que ahí dice es de parte de Dios. Aguas con todos los libros que nosotros leemos, prédicas, Biblias con comentarios, ¿verdad? Porque no es garantía. Recordemos, no hay que poner al mensajero por encima del mensaje. Y lo mismo con la Biblia católica. Muchos dicen, es que aquí está, sí, pero hay palabras entre paréntesis que son comentarios del hombre. Hay explicaciones que dan las Biblias católicas para justificar su enseñanza que están entre paréntesis. Acuérdate de tachar eso y realmente medita y pregúntate, si yo lo leyera sin este comentario entre paréntesis, ¿diría lo que me dicen que dice aquí? Juan capítulo 20, versículo 30, volviendo al punto donde estábamos. Dice, muchas otras señales hizo Jesús en presencia de los discípulos que no están escritas en este libro. Hay muchas que no están escritas en este libro. Y estas fueron escritas, la Biblia que tenemos nosotros dice, pero las que hay escritas fueron escritas, la católica dice lo mismo, y estas fueron escritas para que creáis que Jesús es el Mesías, Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Ve qué interesante es este pasaje. Juan afirma haber puesto por escrito todo lo que era necesario para creer y tener vida en su nombre. Es decir, todo lo que es necesario para la salvación. Y en todo lo que Juan escribe, jamás encuentras lo que el catolicismo enseña como necesario para la salvación. Los 7 sacramentos, el sacrificio de la misa, la penitencia, el purgatorio, etcétera, etcétera. Yo pregunto, ¿por qué si todo esto, como veremos, afirma el catolicismo que es necesario para ser salvos, no es mencionado en la Biblia? ¿Y por qué Juan dice, hay muchas otras cosas que están escritas, pero únicamente escribimos lo más importante, lo que está escrito para que crean que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre? ¿Por qué no habla de puntos tan importantes que Roma afirma como indispensables para la salvación, como los que acabamos de mencionar? Ahora, para quien no esté convencido con este pasaje, porque muchos pueden decir, no, pero aquí no habla de la salvación, aquí habla de las obras de Cristo, fue lo que se resumió. Vamos a suponer que así es. Hay otro pasaje que revela que la Biblia no necesita otro, entre comillas, complemento divino. La Biblia solita es suficiente para lograr su objetivo sin necesidad de la tradición. Y este pasaje no se puede refutar de ninguna manera. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo capítulo 3, creo que es un pasaje contundente, claro, preciso y más que oportuno para el tema que estamos hablando. Segunda de Timoteo capítulo 3, versículo 13. Segunda de Timoteo 3, versículo 13. Viene nada más lo que dice aquí. Los hombres malos y seductores, dice Pablo a Timoteo, irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero tú permanece en lo que has aprendido y te ha sido confiado, considerando de quién lo aprendiste. ¿Y por qué desde la infancia conoces las escrituras sagradas, que pueden instruirte en orden a la salud por la fe en Jesucristo? Pues toda la escritura es divinamente inspirada y útil, fíjate lo que dice, para enseñar, para arguir o redarguir, para corregir, para educar en la justicia, a fin de que el hombre de Dios sea que, por favor, busca una Biblia de la versión que tú quieras, católica, cristiana, y lee lo que dice. Toda escritura es divinamente inspirada, útil para enseñar, redarguir, corregir, educar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y que esté equiparado o equipado para toda buena
obra. De acuerdo a la Biblia, ella, la Escritura solita, es suficiente para hacer al hombre de Dios perfecto. Yo pregunto, ¿por qué le dice Pablo a Timoteo que permanezca en lo que ha aprendido y luego menciona las Escrituras como esa fuente de aprendizaje? ¿Por qué no le dice permanece en las Escrituras y en la tradición? Y pregunto también, ¿por qué la Biblia se atribuye a sí misma todo el poder para perfeccionar al hombre si según el catolicismo ella no es suficiente, sino que necesita complementarse con la tradición? Queridos amigos católicos míos, si son sinceros, reconocen que la Biblia está hablando de que ella puede hacer al hombre perfecto, tiene todo lo que es necesario para llevarnos a la perfección. Mi pregunta es esta: ¿por qué en la Biblia no se habla de todo lo que la tradición oral habla? ¿Por qué, si es necesario para ser salvo, en los sacramentos, la misa, la penitencia, el purgatorio, la confesión de pecados, etcétera, etcétera? ¿Por qué esto no está en la palabra de Dios, como lo veremos en los siguientes estudios? Algunas enseñanzas sí, de manera distorsionada, están en la palabra de Dios y explicaremos claramente qué dice cada pasaje, pero puntos como los sacramentos, puntos como el purgatorio, que no están, todos los puntos de la tradición, pues no tengo que convencerte yo de nada. El mismo catolicismo, acabamos de decir, reconoce que la tradición es aquello que ha sido enseñado de manera oral y que fue inspirada por Dios. Porque si la tradición oral es importante, la Biblia dice que ella misma tiene lo suficiente como para enseñar, redarguir, corregir, educar, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y equipado para toda buena obra. Si algo le faltara a la Biblia, es decir, si la tradición oral en verdad hubiese sido inspirada por Dios y fuera un complemento de la Biblia no diría que ella es suficiente para hacernos perfectos. Si la Biblia dice que es suficiente para hacernos perfectos, es porque no necesitamos absolutamente nada más. Y lo mismo va para amigos cristianos, hermanos que nos escuchan, que creen que necesitamos meter psicología, humanismo y mensajes motivacionales fuera de la Biblia en nuestros mensajes. No, Señor, la Biblia es suficiente. Habla todo lo necesario para todas las áreas de nuestras vidas. La Biblia hasta de economía habla, sin necesidad de escuchar lo que dicen grandes expertos. La Biblia tiene los preceptos adecuados hasta para unas finanzas sanas, ¿verdad? Es más, hay libros cristianos de finanzas basados solamente en la Biblia, con preceptos importantísimos, y hay hombres de Dios que hablan de economía y que fundamentan sus enseñanzas en la misma Biblia. La Biblia es suficiente. No necesitamos ninguna otra tradición. En quinto lugar, Jesús y la Biblia nos advierten de las tradiciones de los hombres, no solamente no avalándolas, sino condenándolas. Quiero explicar esto porque los judíos estaban en la misma situación que Roma. Tenían dos fuentes, igual que hoy sucede, dos fuentes de autoridad, dos fuentes como regla, como norma de fe. La tradición escrita, que era el Antiguo Testamento, y la tradición oral, que eran mandamientos, enseñanzas, preceptos de los hombres. El punto es que llegaron a dar más importancia a las tradiciones de los hombres que a la misma palabra. Lo mismo que hoy pasa con el catolicismo, y dijimos que íbamos a ser sinceros al principio de esta serie, lo mismo que pasa también con el cristianismo. Hay personas, y yo les pregunto, más bien, en lugar de explicar qué tipos de personas hay, quiero preguntarte, ¿cuántas horas dedicamos a escuchar lo que el hombre dice a través de libros, CDs, prédicas? ¿Y cuánto tiempo estamos dedicando a estudiar directamente la palabra de Dios? ¿Cuánta gente me podría dar una lista que incluya los últimos 10 temas, los últimos 10 títulos de lo que leyeron u oyeron de parte del hombre a través de un mensaje? ¿Y cuántos podían darme de igual manera una lista con 10 temas o títulos de lo que Dios les habló a través de la oración y la palabra de Dios? ¿A qué voy con esto? Mucha gente, dentro y fuera de la iglesia, en todas las religiones, le comienza con el paso del tiempo a dar más importancia a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice. Y la evidencia es ese par de mensajes que te decía hace rato. Tantas cosas que nos preguntan, ¿por qué? Porque el hombre lo dijo. ¿Qué es malo el pan de muerto? ¿Qué es malo poner árbol de Navidad? Que es malo esto y lo otro, que nadie puede hacer esto y lo otro, que un cristiano tiene que ser así y así, que no hay música moderna en la iglesia. Bueno, tantas cosas, ¿verdad?,
que son tradiciones de los hombres y que no están fundamentadas en la palabra, pero caemos en eso por comenzar a dar más importancia a lo que el hombre dice que a lo que Dios dice. Jesús condenó esta acción enérgicamente. Mateo capítulo 15, versículo 2, vamos a ver algunos ejemplos, vamos a leer solamente algunos por cuestiones de tiempo, los demás anótalos. Mateo capítulo 15, los voy a leer de la versión de la Biblia Nácar Colunga, versículo 2. Fíjate lo que el mismo Jesús dice. Mateo 15, versículo 2, dice que los fariseos se acercaron a Jesús. Mateo 15, estamos exactamente a partir del versículo 2. Dice, se acercaron a Jesús los escribas y fariseos de Jerusalén, diciendo, ¿por qué tus discípulos traspasan la tradición de los ancianos? Pues no se lavan las manos cuando comen. Y él respondió y les dijo, ¿por qué traspasáis vosotros el precepto de Dios por vuestras tradiciones? Pues Dios dijo, honra a tu padre y a tu madre, y quien maldijera a su padre o a su madre sea muerto. Pero si vosotros decís, si alguno dijera a su padre o a su madre, cuanto de mí pudiera aprovecharte sea ofrenda, a ese no tiene que honrar a su padre, o ese no tiene que honrar a su padre, y habéis anulado la palabra de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, versículo 7, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí, y en vano me rinden culto, enseñando doctrinas que son preceptos humanos. Marcos capítulo 7, del 3 al 13, habla de lo mismo. Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, vamos a leerlo. Lean en casa Marcos 7, del 3 al 13. Vamos ahora a ver Primera de Corintios, capítulo 4, versículo 6, como el apóstol Pablo hace lo mismo. Dice lo siguiente, esto, hermanos, lo he dicho por vía de ejemplo de mí y de Apolo por vuestra causa, para que en nosotros aprendáis lo de no ir más allá de lo que está escrito, y que nadie por amor de alguno se infle en perjuicio de otro. Gálatas 1 del 6 al 8, ya lo mencionamos, lo hemos leído, y si alguien quiere volverlo a verificar, meditar, y por último veamos qué es lo que dice Colosenses. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Colosenses 2, versículo 6, dice, pues como habéis recibido al Señor Cristo Jesús, andad en Él, arraigados y fundados en Él, corroborados por la fe, según la doctrina que habéis recibido, abundando en acción de gracias. Mirad que nadie os engañe con filosofías falaces y vanas, dice la Biblia católica, fundadas en tradiciones humanas, en los elementos del mundo y no en Cristo. Entonces la Biblia y Jesús nos advierten y condenan las tradiciones, las enseñanzas de los hombres fuera de la palabra de Dios. En sexto lugar, la Biblia, Jesús y los apóstoles siempre hacen referencia a la palabra, a la escritura, como la única fuente de autoridad a la cual recurrir. Jamás ellos apelaron o se refirieron a la tradición. Tenemos desde el Antiguo Testamento todo el Salmo 119 que dedica 176 versículos para hablar del valor inigualable de la palabra. Tenemos en el Nuevo Testamento pasajes como Mateo capítulo 21, vamos atrás nuevamente a ver, repito, como en sexto lugar, la Biblia, Jesús y los apóstoles siempre hacen referencia a la palabra, a la escritura, como la única fuente de autoridad. Nunca dicen como la tradición oral dice, o como lo que aquellos dicen, dice, ¿verdad? Valga la redundancia. No, siempre es la palabra. Y cuando nosotros aceptamos algo hablado es porque va de acuerdo a la palabra. Mateo capítulo 21, versículo 42. Jesús les respondió, ¿no habéis leído alguna vez en las Escrituras? La piedra que los edificadores habían rechazado ha sido hecha cabeza de esquina. Del Señor viene esto y es admirable en nuestros ojos. Jesús no dice, ¿no habéis escuchado lo que dice la tradición? Él apela a las Escrituras. Otro ejemplo de esto lo encontramos en Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 25 y 26. Lucas 10, versículo 25. Dice así: levantándose un doctor de la ley para tentarlo, le dijo: Maestro, ¿qué haré para alcanzar la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees?
Le contestó diciendo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, al prójimo como a ti mismo. Y Jesús le dijo: bien has respondido, haz esto y vivirás. Y bueno, le vuelve a preguntar más cosas, sigue otra historia. El punto es que Jesús le pregunta qué es lo que está escrito. Lucas 16, ahí mismo avanzamos unas cuantas páginas a nuestras Biblias, y dice Lucas 16 en el versículo 29 lo siguiente: y dijo Abraham, vienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. Vienen a Moisés y a los profetas, escúchenlos. ¿Cómo que los tenían? Si tenían lo que ellos habían escrito. Juan capítulo 2, versículo 22. Fíjate cuántos pasajes hablan de la autoridad de lo que estaba escrito, y ni uno solo de la tradición oral. Y el que toman como base de Tesalonicenses, ya explicamos lo que significa. Juan capítulo 2, versículo 22. Juan 2, 22 dice: cuando resucitó de entre los muertos, acordaron sus discípulos de lo que Jesús había dicho, y creyeron en la Escritura y en la palabra que Jesús había dicho. Juan capítulo 10, versículo 35, vamos unas páginas más adelante, es el penúltimo versículo que leeremos con respecto a este punto. Juan capítulo 10, versículo 35, todo lo que estoy leyendo es de la versión de la Biblia Nácar Colunga. Jesús le replicó: no está escrito en vuestra ley, yo digo dioses sois. Siempre los discípulos apelaban a lo que estaba escrito. Este es el punto, ¿verdad? Siempre los discípulos, o siempre Jesús en este caso, apelaban a lo que estaba escrito. Y por último, Primera de Corintios capítulo 15, versículo 3 y 4. Primera de Corintios 15, versículo 3. Dice: pues a la verdad os he transmitido en primer lugar lo que yo mismo he recibido, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día según las Escrituras. Lean también en casa Mateo 22, 29, si alguien quiere más información. Mateo 22 del 36 al 40. Lucas 16, 29, no sé, ya lo mencionamos, ese no, es Lucas 24, 27, Lucas 24, 44, segunda de Timoteo 3, 16, Hechos 2 del 1 al 47, bueno, todo Hechos 2, todo Hechos 7, Hechos 17, 2 al 3, Hechos 18, 23, Hechos 26, 22. Y hay así muchos otros pasajes más que nos muestran cómo las mismas escrituras hacen referencia a ellas mismas y jamás a la tradición oral como la única fuente de autoridad. Es la única brújula, la única respuesta a nuestras preguntas, la única norma de fe, de acuerdo a la Biblia, es siempre la Escritura. Yo pregunto, ¿por qué si las tradiciones también venían de parte de Dios, no encuentras que la Biblia dice, como dice la tradición, como dice la tradición, como dice la tradición, siempre es como dicen las Escrituras, las Escrituras, las Escrituras? ¿Por qué? Porque la tradición oral jamás es tomada en la Biblia como una norma de fe inspirada por Dios. En séptimo y penúltimo lugar, la tradición cambia, la Biblia no cambia. ¿Qué quiero decir con esto? Las enseñanzas de la Biblia han permanecido intactas desde que fueron proclamadas y plasmadas, proclamadas por Dios y plasmadas por sus autores. Una de las evidencias que tenemos son los rollos del Mar Muerto. Más información en todo el primer módulo, la veracidad de la Biblia. Solamente cito este ejemplo: cuando se encuentran estos rollos, hace relativamente pocos años, donde asombrosamente pues habían manuscritos, ¿verdad?, que provenían por ahí de los primeros, las primeras decenas de años después de Cristo. Estamos hablando, no recuerdo la fecha exacta, de los primeros 100 años antes de Cristo y los siguientes 100 años después de Cristo. Manuscritos importantísimos de la Biblia, antiquísimos. Lo importante de aquí es que los últimos manuscritos que teníamos del Antiguo Testamento eran provenientes del 900 después de Cristo, los textos masoretas. Los masoretas eran un grupo de escribas que quemaron todos los otros manuscritos y dejaron únicamente el texto masorético. Mucha gente se preguntaba, oye, ¿qué tal si los masoretas hicieron una masoretada, ¿no? ¿Qué tal si alteraron adrede el Antiguo Testamento y nos han dejado un texto corrompido? Cuando comparan estos manuscritos, los del
Mar Muerto, que provenían 1000 años atrás de los masoretas, con los masoretas, se dan cuenta de que los masoretas hicieron un buen trabajo. La Biblia no cambió sus enseñanzas. Todo esto lo hablamos mucho más a fondo, solo menciono este muy breve resumen en el primer módulo. Y es una de las muchas evidencias que nos muestra cómo la Biblia no cambia. En cambio, la tradición sí ha cambiado con el paso del tiempo. Ya mencionamos el ejemplo de la Asunción de María. Otro ejemplo: hace años, antes de recibir la comunión, los católicos tenían que ayunar desde la medianoche del sábado. ¿Por qué? Porque romper el ayuno era pecado, y se decía que hacerlo iba en contra de las leyes de Dios, de las tradiciones de Dios. Ahora no se considera como pecado, ¿verdad? Y esto nos muestra que la tradición cambió. Hay muchos ejemplos más, como el que te mencionaba ya de la Asunción Corporal de María. Y el caso es que en muchas ocasiones le han agregado cosas, en otras le han quitado, y yo pregunto, ¿por qué le agregaron, le quitaron si venían de parte de Dios? ¿Por qué se cambió algo que Dios había instituido? ¿O qué Dios dijo que siempre no? ¿O Dios dijo que siempre sí? No, más bien esto es evidencia que nos demuestra que la tradición oral nunca ha venido de parte de Dios, porque Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Es absurdo creer entonces y defender las tradiciones como inspiradas por Dios. Esto es una necedad. Y terminamos en octavo lugar con un último ejemplo práctico. Vamos a suponer que le llega una Biblia a una persona en una isla remota del planeta Tierra, o una tribu africana, un lugar muy remoto. Él la comienza a leer y cree todo lo que ella dice. Pero en la Biblia no se encuentra con los sacramentos, con la adoración a los santos, con la adoración a la Virgen, no se encuentran los diferentes decretos de los papas y nada de lo que hay en la tradición oral, porque es oral y no está escrita. El catolicismo afirma que todo esto que acabo de mencionar es tradición o tradiciones y proviene de Dios. Los sacramentos, la adoración a los santos, a la Virgen, los decretos de los papas, dice el catolicismo, es tradición o son tradiciones y provienen de Dios. Le llega a esta persona la Biblia y no está todo esto. Yo pregunto, ¿entonces Dios es un Dios malvado porque dejó a esta persona con solo una porción de la verdad? ¿No sería más lógico, fácil y efectivo que si en verdad la tradición viniera de parte de Dios y fuera importante, Él la hubiera puesto por escrito con el resto de las escrituras? ¿Podría esta persona ser perfeccionada como la Biblia dice sin el resto de las tradiciones? Aquí los católicos caen en un dilema muy fuerte, en una trampa sin salida. Una persona que recibe solamente una Biblia, ¿podría alcanzar la perfección? Si su respuesta es sí, está concluyendo que la tradición entonces no es necesaria. Si su respuesta es no, porque el pasaje de Timoteo que leímos hace rato habla de que la Biblia tiene el propósito y es capaz y completamente útil para perfeccionar al hombre. Tienen que concluir entonces, cualquiera que sea su respuesta, la tradición no viene de parte de Dios. La pregunta a responder entonces no es dónde dice la Biblia que la tradición no viene de Dios, porque va a haber católicos que digan ¿dónde dice que no viene de Dios? No, la pregunta a responder es ¿dónde dice que sí proviene de parte de Dios? Decir que sí es de Dios porque jamás dice que no es una tontería. Perdón que lo diga así, pero decir que la tradición viene de parte de Dios porque nunca dice que no lo es engañarse a sí mismo, y sería como decir que no es pecado engañar a tu esposa con la secretaria porque esto jamás se prohíbe en la Biblia. Bueno, basta por sentido común leer que está prohibido el adulterio para entonces inducir que no puedo engañar a mi esposa con la secretaria. No tiene que decir explícitamente, no engañarás a tu esposa con la secretaria. No, Señor. Basta con que diga no al adulterio para entonces saber qué se puede y qué no se puede en cuanto a las cuestiones sexuales. Y de igual forma la Biblia no tiene que decir la tradición no es de Dios, aunque ya vimos que sí dice que las tradiciones de los hombres son condenadas por Dios. Pero basta con que se afirme que la Escritura es inspirada por Dios. Y basta con que se advierta a no seguir enseñanzas diferentes a las que la Biblia contiene para concluir que la tradición es parte de estas enseñanzas falsas porque es contraria a la palabra de Dios. ¿Cuál es la conclusión de todo este tema? Es completamente absurdo que Dios haya inspirado tradición oral y que lo haya dejado de esta manera. O sea, Dios pudo haber hablado algo, pero siempre con el propósito de que se escribiera. Es absurdo que también Dios respalde la tradición oral, como la maneja Roma, sabiendo el peligro que se corría al no ponerse por escrito su palabra y dar la opción de que fuera adulterada por el ser humano.
Esto no tiene sentido, y mucho menos cuando vemos la cantidad de veces que la Biblia advierte de los falsos maestros. Yo pregunto algo similar a lo de hace rato. ¿Cómo entonces podríamos estar prevenidos si no está por escrito aquello que viene de parte de Dios? ¿Cómo saber si alguien es o no es un falso maestro? ¿Cómo evitar ser engañados cuando alguien que manipula la tradición, suponiendo que viniera de parte de Dios, diciendo que esa manipulación viene de Dios? O sea, imagínate que yo me pongo a manipular y a decir, esto es tradición y la tradición viene de Dios, ¿y cómo van a verificar si viene o no viene si no hay forma de comprobarlo, verdad? ¿Cómo verificar si viene o no de parte de Dios? El caso de la Constitución, ¿cómo saber si es correcto o no si no hay una norma de fe, de conductas, de mandamientos? Entonces, el verdadero maestro o el falso maestro, pues podrían ambos proclamar cosas, unos correctas, otros incorrectas, y no habría forma de comprobar cuál es falso o cuál es verdadero. ¿Cómo saber si es un falso maestro o un verdadero maestro si no hay forma de corroborar la veracidad o la falsedad de su mensaje, ya que es únicamente basado en la tradición oral y nos puede decir, esto también estaba en la tradición de Dios, pero no lo sabías, como lo que pasó en 1950 con la tradición de la ascensión corporal de María? Si la tradición entonces nos muestra todo esto, viniera de parte de Dios, la Biblia hablaría de ella de manera clara, y no lo hace. Por el contrario, hace énfasis en lo escrito como la única enseñanza inspirada por Dios. Estos puntos que hemos visto hasta ahora son los más importantes porque nos muestran algo sumamente interesante. Todas las enseñanzas del catolicismo tienen su origen fuera de la Biblia. Una vez que demuestras que es la Biblia la única regla de fe autorizada e inspirada por Dios, lo único que tenemos que hacer ahora es leerla. Después de aprender estas lecciones, cualquier creyente con un conocimiento general de la Biblia puede evangelizar a una persona que profese la religión tradicional, ya que de aquí en adelante solo tendrá que citar la Biblia. Aún así, continuaremos en las siguientes semanas, las siguientes lecciones, viendo las enseñanzas principales del catolicismo, y seguiremos estudiándolas con una versión de la Biblia católica en nuestras manos. Yo te invito a que con un corazón sincero, después de haber visto estas evidencias, si tú profesas la religión tradicional, no te invito a que la dejes en este momento. No te he dado ni siquiera evidencia para demostrarte que hay enseñanzas que están correctas o incorrectas, pero sí tienes ya hoy los elementos suficientes para saber que solamente la Biblia es la única fuente de inspiración divina. Por lo tanto, mi invitación no es quema al Papa, ¿verdad? Ni aunque dejaras de ser católico, lo tienes que hacer. Hay gente fanática que tal vez te ha juzgado, te ha criticado, que ha hecho cosas exageradas y tienes tú prejuicios. Mi invitación a ti no es cambia de religión, sino lee la palabra de Dios y dile, Señor, háblame, quiero conocer la verdad. Donde quiera que estés, dile en tu lugar, Señor, hoy he aprendido que es la Biblia lo que tú inspiraste y nada más. Señor, hago un compromiso en mi corazón de estudiar con hambre tu palabra. Tu palabra dice, me buscarás y me hallarás porque me buscarás de todo tu corazón. Tu palabra dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Es mi decisión buscar en tu palabra, en oración antes pidiéndote que tú me enseñes la verdad. Señor, si he sido engañado por la tradición de los hombres, por la voz del hombre, yo te pido que me perdones. Que me limpies con tu sangre preciosa derramada en la cruz por mis errores. Y Señor, que tú me muestres el camino correcto a la salvación y al andar diario en cada área de mi vida. Señor, voy a leer tu palabra y te pido con hambre, con anhelo en mi corazón, con fuego, que tú me reveles la verdad, que tú me enseñes en qué he sido engañado. Tal vez no todo lo que me han dicho es incorrecto, pero tal vez muchas cosas sí. Padre, de aquí en adelante será tu palabra el fundamento de mi vida. Hazme conocer la verdad y que en lo que haya de ser libre, libérame. Continuaré escuchando las siguientes enseñanzas y si algo me demuestran con tu palabra es contrario a lo que yo creía, no importa quién me lo haya dicho, tal vez tengo esta religión porque es la que me heredaron mis padres, mis abuelos, pero Señor, si ellos se equivocaron, no quiero equivocarme yo también. Querido amigo católico, donde quiera que estés que me escuchas, no dejes que ese lazo de amor te desvíe del camino correcto. Sé sincero y dile, Señor, dile con tus palabras, Señor, quiero separar mis emociones de la verdad. Señor,
si tengo que dejar cosas que me inculcaron antepasados que amo o que amaba. Solamente muéstrame y dame la fortaleza, el valor para hacerlo. Yo quiero honrarte. Yo quiero obedecerte a ti. Seguir tu palabra y no la del hombre. En el nombre de Jesús te lo pido y te doy gracias. Amén.